Sean todos bienvenidos. Les habla Darwin Eduardo Celis Mejía, estudiante de Psicología sexto semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Junto a mi compañera Diana María Salcedo les explicaremos un poco nuestro anteproyecto, el cual lleva por título Factores psicosociales que causan ansiedad en la segunda infancia en el periodo comprendido entre los 6 y los 11 años de edad, en los tiempos del COVID. Como introducción y un breve resumen a nuestro tema de investigación, vamos a hablar del actual problema de salud por el que ha atravesado la humanidad y el fuerte impacto que éste ha tenido directamente sobre el ámbito emocional y conductual, que es lo que nos ha llamado la atención a nosotros como estudiantes, por lo cual hemos decidido investigar en profundidad en qué momento esos factores psicosociales logran alterar esa relativa calma en el individuo y se producen conductas no esperadas o no deseadas, producto de los trastornos de ansiedad. Para conocer más a detalle el campo que vamos a investigar, realizamos una investigación de literatura sobre los antecedentes históricos del tema, lo cual nos arrojó investigaciones relacionadas con la familia y los hijos durante la pandemia. También encontramos investigaciones sobre evaluación de los trastornos mentales en niños y jóvenes durante la pandemia e encontramos también investigaciones sobre los trastornos psiquiátricos preexistentes durante la pandemia. Por ende, nuestras palabras claves serían factores psicosociales, ansiedad, segunda infancia, COVID-19 y pandemia. En el planteamiento del problema, los trastornos de la ansiedad pueden afectar gravemente la vida social e individual. Dado el contexto que nos presenta la actual situación de salud pública, se decide analizar qué factores psicosociales se encuentran presentes al momento de manifestarse la ansiedad en la segunda infancia, una etapa vulnerable expuesta a grandes cambios de tipo comportamental. Como podemos ver en el planteamiento del problema, es posible notar con qué rapidez, que es lo que estamos determinando, con qué rapidez los infantes están experimentando cambios físicos y mentales tan bruscos en periodos tan cortos, a lo cual es necesario proceder con ligereza, puesto que esta población es especialmente vulnerable, como lo decíamos ahora, debido a que al sentir que no tienen una atención necesaria para sobrellevar este tipo de situaciones que se presentan como la ansiedad, hay riesgos bastante altos. Entonces allí es donde queremos nosotros poner bastante énfasis. Buenas noches, tutora. Mi nombre es Diana Salcedo. Para continuar con la exposición del anteproyecto, les voy a hablar de la pregunta de investigación. ¿Cuáles serían los factores psicosociales que podrían causar ansiedad en la segunda infancia, 6 a 11 años, en tiempos de COVID-19? Ese sería el planteamiento de nuestra pregunta de investigación y a partir de allí pues nosotros desarrollamos la justificación, los objetivos y el resto pues de la investigación. De justificación nosotros tenemos pues para explicar cuál sería la importancia del desarrollo de esta investigación. Para nosotros radica fundamentalmente en que se pueda lograr evidenciar si existen o no factores en los menores, ¿sí?, que están causando ansiedad y qué es lo que está determinando que la padezcan, ¿sí? Esto lo decimos ¿por qué? Porque los menores han tenido que estar sometidos a un confinamiento, ¿sí? Y ellos no están acostumbrados a estar encerrados, ¿sí? Y todo eso ha sido pues producto de la pandemia en la que estamos en este momento. Muchos de estos niños han tenido que ver cómo sus padres se quedan sin empleos, han tenido forzosamente que pasar por situaciones económicas difíciles, han tenido que dejar de interactuar y compartir con sus compañeros de colegio, con sus familiares, con sus vecinos, ¿sí? Hay niños también incluso que han tenido que experimentar la muerte o el fallecimiento de algún miembro cercano de su familia producto de la enfermedad del COVID, ¿sí? Entonces todos estos factores que no son habituales pues en ellos y en su comunidad y en su familia, pues tenemos que mirar entonces si estos factores están determinando que ellos sufran de algún tipo de trastorno de ansiedad, ¿sí? Además de esto, han tenido que experimentar un proceso de adaptabilidad totalmente diferente, ¿sí? Eh, Esto también ha causado problemas físicos, problemas mentales, ¿sí? Entonces nosotros lo que básicamente buscamos con esta investigación es determinar cuáles de estos factores psicosociales son los que están afectando a los niños y les está produciendo ansiedad.
Bueno, continuamos con los objetivos. Como objetivo general tenemos identificar los elementos psicosociales que causan ansiedad en los niños. Como objetivos específicos tenemos identificar qué niños dentro del rango de edad escogido, entre los 6 y los 11 años, presentan algún trastorno de ansiedad. Identificar las variables prevalentes que afectan a los menores y que inciden directamente en la aparición de ansiedad. Dentro de la fundamentación teórica encontramos a Sierra, Ortega y Subeday, que nos habla de la historia y de dónde proviene pues el término de ansiedad. ¿Sí? Nos habla que es un estado de agitación, inquietud y zozobra del ánimo, y suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano. Es una emoción complicada y desplacentera que se manifiesta mediante una tensión emocional complicada de un correlato somático. Por otra parte, también encontramos a Rita y Allen, que nos habla de que la ansiedad, en su forma más extensa, se puede definir como un comportamiento inapropiado frente a diferentes tipos de situaciones adversas. También pueden ser situaciones amenazantes, como lo son salir corriendo, dificultad para vocalizar e incluso generar alteraciones en las expresiones faciales o movimientos corporales. Aunque este tipo de comportamiento no solo tiene repercusión motora externa, sino que también comprometen aspectos fisiológicos del niño, porque esto genera pues alteraciones en la frecuencia cardíaca, tensión muscular, malestar estomacal. Además, otro aspecto que también es importante son respuestas subjetivas, ¿sí? Que tienen una implicación en el pensamiento que se encuentra guiado por el tipo de crianza, contexto y cultura. Por último tenemos Almont y Correa. Ellos nos plantean que la ansiedad se encuentra presente en los niños y en los adolescentes, ¿sí? De una manera innata. Es algo patológico ya de ellos en esta edad, porque esto a su vez permite que el ser humano viva su proceso de adaptación y que ayude a prácticas para el afrontamiento, ¿sí? También ayuda a la adquisición de procesos nuevos y dominio de habilidades, y lo que a la larga hace que tengamos una maduración cognitiva. Metodología. El tipo de investigación es cualitativo, el diseño de investigación es fenomenológico. Nosotros también aplicamos el tipo descriptivo, ya que nos ayuda a identificar qué características y qué factores están desencadenando la ansiedad en la segunda infancia. Los participantes de nuestra investigación, nosotros seleccionamos el sector norte de nuestra ciudad. El barrio se llama Uninorte, es un sector relativamente pequeño. Están entre la estratificación 1 y 2. Es un sector con una situación socioeconómica de pobreza, de desempleo, de analfabetización. El tamaño de la muestra es de 20 individuos o 20 niños. Nosotros utilizamos como criterio para determinar nuestra muestra el muestreo intencional o de conveniencia, porque nosotros logramos identificar en el trabajo de campo a una persona que es como el líder de esa comunidad, ¿sí? La persona que convoca a todas las personas allí para cualquier tipo de actividad. Entonces con esa persona nos empalmamos para que nos colaborara pues con todo el proceso de informarnos, y él nos direccionó hacia las personas que para nosotros eran más convenientes en cuanto a información, ¿sí? Personas que de pronto tenían más niños viviendo en la casa, personas con una situación económica difícil, personas que de pronto dentro de su núcleo familiar fueran disfuncionales, o familias. Allá se ven mucho las familias de personas desplazadas, ¿sí? Y allí las reasignaron. Entonces, dentro de su núcleo familiar son abuelos, tíos, primos, o sea, hay más de una sola familia en una misma casa. Entonces, para nosotros ese tipo de información era rica, porque nos brindaba más cercanía pues en cuanto
a lo que nosotros buscábamos para desarrollar nuestra investigación. Recolección de datos. Para nosotros realizar esta recolección de toda la información que nos llevó para la investigación, nos basamos en observaciones directas en el espacio y contexto del grupo sociocultural seleccionado, trabajo de campo, observación participante y entrevista a profundidad. Las etapas de nuestra investigación, todo lo que nosotros, todo el procedimiento que realizamos para obtener los datos, lo realizamos en dos fases. La primera fase pues fue la selección de la muestra, comprendido pues de los niños entre los 6 y 11 años. La persona que teníamos como líder en la comunidad nos colaboró para identificar los lugares que cumplieran con este requisito para nosotros, que era este rango de edad, y también que pertenecieran a extractos 1 y 2, ¿sí? La segunda fase de nuestra investigación fue determinar qué instrumentos eran más pertinentes para nosotros poder desarrollar esta investigación, y la última fase fue la implementación de las entrevistas. Ya después de que nosotros determinamos cuál era el instrumento más pertinente, pues la implementación de este instrumento, ¿sí? Que fueron las entrevistas y el trabajo de campo. El trabajo de campo, pues nuevamente repito, lo realizamos en el sector Uninorte, y esto fue lo que a nosotros nos permitió extraer más información. En realidad la observación es muy importante, nos dimos cuenta que es muy importante porque evidenciamos cómo es su entorno, cómo es su diario vivir, cómo interactúan entre sí. Entonces esto en realidad nos ayudó muchísimo para nosotros poder recoger la información. Bueno, aquí en evidencias fotográficas quisimos mostrarles un poco cómo es el sector Uninorte. Como podemos observar, son una serie de edificios, ¿sí? En cada edificio aproximadamente entre 3 y 4 familias viven. Hay personas desplazados, desmovilizados de las FARC, personas que fueron reasignadas allí a este sector. En realidad son personas muy amables, personas dispuestas a colaborar, siempre estaban dispuestas pues para todo este tipo de actividades que nosotros realizamos. Les gusta que los involucren, ¿sí? Les gusta sentirse de cierta manera útiles dentro de esta sociedad. Y en la otra vemos pues niños participando pues en nuestra actividad universitaria.